Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel García y en esta oportunidad les voy a explicar por medio de un mentefacto conceptual el artículo que se encuentra en la sopa de Wuhan titulado Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir, de la autoría de María Galindo. En primera medida me voy a referir a lo que es un mentefacto conceptual. Básicamente es una herramienta desarrollada por Miguel de Subiría que consta de diferentes partes. La primera parte va a ser una supraordinada, que va a ser el concepto más general, va a ser el concepto más grande. Una clase concepto central, que es una característica o una derivación de la supraordinada. Unas exclusoras que pertenecen a la supraordinada, pero no a la clase concepto central. Un criterio de infraordinación, que va a ser las formas en las que se va a poder manifestar la clase concepto central, y a su vez vamos a tener unas infraordinadas y unas supra y unas isoordinadas, que van a ser va a ser la forma en la que vamos a explicar los conceptos. Bueno, hay que tener presente que se debe entender el coronavirus planteado por María Galindo como un sin remedio. La forma en la que no se puede evitar una tragedia porque básicamente se convive con ella y no se puede alejar porque no hay forma. De esta manera, María Galindo va a plantear que el coronavirus es una forma de dictadura mundial. Y vamos a explicar entonces qué es, qué función tiene, cuáles son sus características y las formas de aceptación por la sociedad. De tal manera, vamos a tener que el coronavirus es una forma de dictadura mundial diferente al autoritarismo, al totalitarismo, a la dictadura militar y a la teocracia. El concepto que va a dar María Galindo es que es una tragedia sin remedio, que tiene una función de implementar obediencia por medio del miedo y se va a caracterizar por suprimir las libertades sin derecho a réplica. Y las formas de aceptación por la sociedad va a ser la representación de un enemigo común, como es el caso de España, quien a pesar de las políticas débiles que tiene, pues entonces de forma oportunista utilizó el coronavirus para unir a su pueblo. Las formas en las que se implementa el coronavirus son cuatro para María Galindo. Va a ser restrictivo, dominante, excluyente y minimizador. La primera forma de implementar va a significar un método de clasificación de las actividades y va a tener como función restringir aquellas actividades que previamente el coronavirus se consideraban imprescindibles. Y su característica principal va a ser que solo se va a permitir ir a trabajar cuando sea necesario o el teletrabajo. Y la forma en la que se va a aceptar esta, esta implementación por la sociedad va a ser por el rechazo a la protesta social, por medio del contagio, por miedo del contagio, o el hecho de salir a las calles, por miedo también del contagio. Esto resulta más que obvio. La segunda forma de implementación va a ser la dominante, que va a tener, su concepto significa que es va a ser la forma en la que se va a tener primero en cuenta la vida virtual o solo va a importar la vida virtual como único medio de existencia. La función que va a tener va a ser la implementación de nuevos medios de comunicación y el rechazo de los antiguos. Las características que posee va a ser la conexión por medio de la red y este va a ser un sinónimo de existencia. Y la aceptación que va a recibir o la forma en la que se va a aceptar por la sociedad va a ser por la limitada información que se va a percibir por medio o que se otorga o que se recibe por los medios de comunicación, y estos solamente van a tener el objetivo de infundir miedo cuando dan información. La tercera forma de implementación va a ser excluyente.
Su significado va a ser un cambio de concepto tradicional de frontera. Va a tener como función clasificar los cuerpos que podrán salir o entrar a las fronteras como una forma de fascismo. Sus características van a ser establecer a los extranjeros como peligrosos, un nacionalismo craso, y la forma de la aceptación por medio de la sociedad va a ser bajo la lógica de la selección darwinista, básicamente, que determina que algunos están hechos para morir porque son débiles. Y la cuarta forma de implementación va a ser el minimizador, que tiene como significado usar una bomba de humo para ocultar un problema que es realmente importante y utilizar el coronavirus como chivo expiatorio. Básicamente su función va a ser poner entre paréntesis los problemas sociales, se caracteriza por el confunde reinarás, y una forma de aceptación de la sociedad va a ser con estos nuevos héroes que se van a presentar con intenciones diferentes a salvar a la sociedad, y esto se puede ver en los bonos que el Estado da para cubrir la crisis. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la exención en el pago de servicios públicos domiciliarios. Bien, de tal forma se cumplió la primera parte del taller propuesto y voy a pasar con la segunda y la tercera. Mm, Se tiene que en el recorrido por la materia de cultura teológica hemos estudiado el fenómeno religioso y su irradiación en los diferentes aspectos de la vida humana, tales como la violencia y la economía. Así, se puede observar cómo la religión constituye un papel fundamental en la historia de la humanidad, pues cuando se habla del hombre es imposible no referirse a su aspecto espiritual, que surge, además, como base de instituciones tan primordiales como la familia, el matrimonio y la propiedad. Sin embargo, estas que se mantenían hasta hoy han comenzado a cambiar, y es un hecho que no se puede ocultar. Sin embargo, no se puede decir que el coronavirus o la dictadura, como lo determina María Galindo, es, es la causa-efecto que lleva a estos cambios institucionales, sino que se podría decir que es aquello que da un empujón a ese cambio de institucionalidad. ¿Cómo se puede ver? Pues básicamente con la implementación de las medidas adoptadas por el Estado para su control. De esta forma, la cuarentena obligatoria genera un nuevo contexto social. Se ha perdido, por lo tanto, la noción de lo que es real con la imposibilidad del contacto y se determina que lo virtual es lo único que existe. Se ha minimizado al ser humano confinándolo en su propia casa, que antes era un lugar de paso y que ahora se ha convertido en su propia cárcel. Sin embargo, volviendo al tema, ¿cómo contribuye el coronavirus al cambio en lo acostumbrado, en la institucionalidad? Pues la respuesta ya se ha dicho. Con la llegada de lo virtual, se deben aceptar nuevas formas de relación. Considero que este es el paso de lo público a lo privado, de la masa al individuo. Es una forma de acabar con la solidaridad. Ha quedado atrás el todo para uno y el uno para todos. Ahora es el sálvese quien pueda. Podrían llegar a pensar que me equivoco, porque una forma de ser solidario es acatando la medida. Sin embargo, yo digo no, porque la medida no se acepta por los demás, sino se acepta por miedo. Y esta es la forma más grande de coacción moderna. Bueno, de esta forma concluyo mi intervención. Espero que sea de su agrado y estoy atento a los comentarios que reciba de usted. Gracias.